Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más recurrentes, de alguna manera universales, y sobre el cual los abogados hemos escrito y hemos dicho mucho y pareciera que aún quedan cosas pendientes. Me refiero al famoso tema de la carga de la prueba. Un tema que usualmente se dice que es un tema complejo y mi objetivo en este episodio es tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero sin sacrificar profundidad, porque tiene implicaciones colosales en el ejercicio de la actividad probatoria. Quiero empezar por explicar la justificación de la figura. Hay una especie de acuerdo que el antes y el después es en el derecho romano. Todo apunta a que en algunas situaciones, en algunos casos, pese a desarrollar una actividad probatoria durante un tiempo considerable, pese a esforzarse para demostrar los hechos en discusión, los hechos tema de prueba, cuando quien iba a decidir llegaba a ese momento cumbre de emitir la decisión, se daba cuenta que no había prueba sobre los hechos, o al menos que no había prueba suficiente. En otras palabras, que aún tenía una incertidumbre sobre si los hechos habían ocurrido o no. Y la pregunta clave que justifica el nacimiento de las cargas de la prueba es: ¿cómo resolvemos un caso sin prueba, ante la falta de prueba? De alguna manera es una laguna probatoria. La incertidumbre es una laguna probatoria. Y a nosotros los abogados nos han enseñado muy bien cómo resolver las lagunas normativas. Cuando no hay norma, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos un caso sin prueba? La historia dice que en algún momento se permitía un fallo not liquid. Si lo leemos en castellano, esa expresión latina traduce más o menos: un fallo no está claro, el fallo not liquid. ¿Realmente qué era el fallo not liquid? Es un acto de honestidad en donde el juzgador decía: yo no puedo resolver esto porque no tengo prueba de los hechos, aún tengo incertidumbre. Y la característica particular era que esa decisión no hacía tránsito a cosa juzgada, lo que obviamente implicaba que los actores, sobre todo el demandante, el que presentó el derecho de acción, el que lo ejerció, tenía el derecho de volver a presentar su demanda o su caso ante otro juzgador. Esa forma de resolver la laguna probatoria es muy honesta, pero tiene un grave problema: la seguridad jurídica, porque entonces los conflictos permanecen en el tiempo sin resolverse y eso usualmente puede repercutir en conflictos sociales. Entonces las sociedades han llegado a la conclusión que los fallos no liquid en la actualidad le harían daño a la seguridad jurídica y en últimas a la paz social por dejar conflictos sin resolver. Entonces se dijo que hoy en día, desde hace ya varias décadas, está prohibido el fallo non liquid. Y nació como su antónimo, que es el deber que tiene el juzgador y el sistema de justicia de emitir una decisión de fondo que haga tránsito a cosa juzgada, incluso si no hay pruebas. Aunque no haya pruebas, el sistema de justicia, el juez, el magistrado, tiene el deber jurídico de decidir de fondo bajo tránsito a cosa juzgada. Pero claro, si le imponemos a los jueces ese deber, tenemos que decirle en abstracto cómo resolver esos casos. Porque la idea del principio de legalidad es que el juez resuelva con criterios objetivos, no con su subjetividad. Y ahí es donde nace la expresión el onus probandi incumbi actori, ese latinajo que se utiliza mucho en esto de cargas de la prueba. En definitiva, las cargas de la prueba nacieron para resolver el problema de cómo decidir un caso sin pruebas.
su justificación histórica es esa. Profe, sobre lo que usted acaba de explicar, ¿esto se puede ver reflejado en la sentencia que nos envió qué día sobre el jugador de fútbol? Bueno, sí, les pregunto, decir que no hay prueba de algo es lo mismo que decir que eso es falso. Estamos de acuerdo que no, pero el sistema de justicia tiene que tomar una decisión de fondo. En el caso de Dani Alves, en la sentencia de segunda instancia, no se dice que lo que la mujer dijo y la acusación dice es falso. Lo que se está diciendo es que no hay pruebas suficientes para concluir que eso ocurrió. Es una conclusión epistemológica. Y ante la falta de prueba, el sistema de justicia tiene que resolver el caso. Entonces, se acude, entre otras figuras, a la carga de la prueba para tomar la decisión. Digo entre otras figuras porque en materia penal concurre, por ejemplo, la presunción de inocencia, que es una figura adicional. Entonces, sí, el caso de Dani Alves es un caso en donde el sistema de justicia español dijo, no hay prueba suficiente, tengo que resolver y por eso acudo a figuras como la carga de la prueba. Es un buen ejemplo para traer a colación. Desde su nacimiento, las cargas de la prueba han sido muy estudiadas. Es un tema que suele generar fascinación en los juristas. Y hay libros en varios idiomas y con muchas traducciones a diferentes idiomas. Pero particularmente hay dos libros que generaron mucha influencia en Latinoamérica. El libro de Gian Antonio Micheli, un italiano, y el libro de Leo Rosenberg, un alemán. Esos autores en el siglo XX se dieron a la tarea de pensar y repensar el funcionamiento de las cargas de la prueba. Y ellos se dieron cuenta que aunque la figura estaba pensada para la decisión, para el final, para la sentencia, tenía unas incidencias, unas repercusiones durante el proceso e incluso previo al proceso. Por eso hoy las cargas de la prueba no solamente son un problema de la decisión, sino que también afectan, insisto, el desarrollo procesal e incluso antes de que formalmente inicie el proceso, generan consecuencias. Y es lo que vamos a ver a continuación. Los autores modernos, para explicar estas consecuencias durante, de manera previa e incluso en la sentencia, dividen y dicen que la carga de la prueba se divide en dos grandes bloques. Es como una moneda con dos caras. Sí, es carga de la prueba, solamente que tiene dos enfoques. Por un lado se habla de regla de conducta para las partes, sería el nombre completo, regla de conducta para las partes, y por el otro, regla de juicio para el juez, o también regla de decisión, son sinónimos. Quiero advertir, por un tema de, digamos, de honestidad lingüística, que también van a encontrar sinónimos a estas expresiones, a regla de conducta y regla de juicio. Yo prefiero estas expresiones porque me parecen más gráficas y que describen mejor lo que hace la faceta. Pero quiero mencionar las otras expresiones. A la regla de conducta también se le llama carga subjetiva, carga de la prueba subjetiva o también carga de la prueba formal. Sobre todo durante el siglo XX se utilizaban mucho esas expresiones. Y a la regla de juicio se le llama regla o carga de la prueba objetiva o carga de la prueba material. Pero a partir de ahora, ya dije las razones por las cuales prefiero, voy a hablar de regla de conducta y de regla de juicio. La regla de conducta es una regla de comportamiento. Y aquí permítanme un paréntesis con aspectos de psicología. La psicología cognitiva se ha preocupado mucho por resolver esta pregunta. ¿Qué hace que los seres humanos hagamos cosas? Y ellos llegan a la conclusión que una de las cosas principales que nos mueven son los incentivos. Hacemos algo o hacemos las cosas para alcanzar unos objetivos que nos generan placer, por regla general. La regla de conducta, de alguna manera, lo que está haciendo es estableciendo cuáles son las condiciones para que una parte satisfaga sus necesidades, para que alcance el objetivo que desea, que persigue, que en otras palabras es para que logre que le estimen la pretensión y o la excepción, dependiendo qué parte sea. Claro, como estamos en materia probatoria, la regla de conducta lo que le dice a la parte, si usted quiere ganar su caso de responsabilidad médica contractual, estos hechos deben quedar probados. Y se supone que si usted es el que quiere ganar, usted es el que tiene el incentivo para efectos de desarrollar la actividad probatoria necesaria
para que se den por probados los hechos. Entonces, en otras palabras, la regla de conducta es la que me establece cuáles son las condiciones que se deben dar a nivel probatorio, a nivel de prueba de los hechos, para que se pueda estimar la pretensión y o la excepción. Y una vez me lo digan, pues lo lógico es que la parte interesada condicione su conducta a los pasos que debe hacer para poder ganar. En otras palabras, la regla de conducta sirve para que los abogados puedan establecer estrategias probatorias para ganar. Porque si yo no sé lo que tengo que hacer para ganar, pues ¿cómo creo una estrategia? Entonces, lo mínimo por seguridad jurídica es que me establezcan las condiciones para poder ganar. Y en materia probatoria se le llama regla de conducta para las partes. Una pregunta importante sobre la regla de conducta es ¿quién la dice? ¿De dónde proviene la regla de conducta? Yo les diría por ahora, por regla general, si estoy ante el sistema tradicional, la regla de conducta me la dice la ley o me la dicen las normas abstractas, el ordenamiento jurídico, no me lo dice el juez, porque es el ordenamiento jurídico el que establece las condiciones para la aplicación del derecho. Ah, señor fiscal, ¿usted quiere que condenen a una persona por acoso sexual? Ah, bueno, usted sabe cuáles son las condiciones. El Código Penal y tanto la parte general como la parte especial trae unas normas que establecen las condiciones de aplicación de la pena para ese delito. Entonces usted tendrá que probar hechos individuales que logren configurar esas condiciones. Lo mismo en materia civil. Ah, usted desea una prescripción adquisitiva de dominio. Ah, bueno, el Código Civil establece cuáles son las condiciones para efectos de que usted se pueda volver propietario por el paso del tiempo. Entonces usted como abogado debe seleccionar las condiciones que la norma trae y demostrar hechos que tengan la capacidad de adecuarse. La regla de juicio o de decisión es una regla que le sirve al juzgador ya al momento de emitir la decisión por antonomasia, por definición la sentencia, aunque no solo la sentencia, porque recuerden ustedes que en algunos autos también el juzgador tiene la tarea de dar por probado hechos o de decidir mejor sobre la prueba de los hechos. Pero hablemos de la sentencia. Entonces, cuando el juez llega a la sentencia y concluye que no hay prueba de los hechos, entonces tiene que echar mano, tiene que acudir a algo para poder tomar una decisión que haga tránsito a cosa juzgada. Y ese algo es la regla de juicio de la carga de la prueba. Xavier Abel-Luch dice algo sencillo, pero me parece muy importante y que hay que resaltar. ¿Cuáles son las condiciones de aplicación de la regla de juicio de la carga de la prueba? Me parece que son dos, al margen de la etiqueta que le pongamos para efectos de los apuntes. Pero son dos. Lo primero, lo que podríamos llamar la subsidiariedad. ¿Qué significa? Que el juez primero debe valorar la prueba. Primero valore la prueba de forma correcta y exhaustiva. Y el segundo requisito, que es lo que él llama requisito objetivo, significa que la regla de juicio solamente se va a aplicar cuando el juez, luego de haber valorado la prueba, concluya que no hay prueba de los hechos jurídicamente relevantes, o lo que los civilistas llaman el tema de prueba del caso. Aquí quiero, por favor, pedirle su atención porque los jueces van a utilizar etiquetas muy diferentes para decir que no hay prueba de los hechos. Un juez puede decir, tengo dudas, tengo incertidumbre, no hay pruebas suficientes, hay muy pocas pruebas. Puede utilizar etiquetas muy disímiles. Pero cuando un juez dice que hay hechos dudosos, que hay pocas pruebas, lo que está queriendo decir es que no va a dar por probado los hechos. Y en consecuencia, entonces va a necesitar para poder decidir aplicar la regla de juicio. Profe, en la guía se menciona que existen 3 tipos de situaciones donde se puede aplicar la regla de juicio, que el hecho dudoso, el hecho probado y el hecho no probado. Y pues mi duda resulta si estos pueden entrar también como una especie de requisitos, pues son situaciones excepcionales donde se da este tipo de regla. Bien, yo creo que las categorías nos sirven para poder comprender mejor el funcionamiento. Cuando un juez da por probado el hecho jurídico o los hechos jurídicamente relevantes, el tema de prueba, que es lo mismo, ahí no se aplican las reglas de juicio de la carga de la prueba. En cambio, en las otras dos categorías, el hecho dudoso o el hecho no probado, en esas dos, en realidad a nivel epistemológico se parecen,
porque lo que el juez está diciendo es que no cuenta con prueba suficiente. Y si no cuenta con prueba suficiente, va a concluir que no hay prueba. Y es cuando dice que no hay prueba que se necesitan las cargas de la prueba o la regla de juicio de la carga de la prueba. Quiero hacerles una pregunta. Cuando el juez da por probado el hecho, a nivel intelectual, ¿qué sigue a esa conclusión? Fíjense que estamos prestando atención a cuando el juez dice que algo no está probado. No, quiero que por ahora dejemos eso ahí. Cambiemos y miremos cuando el juez dice sí hay prueba de los hechos jurídicamente relevantes. A nivel justificativo e intelectual, el juez, ¿qué debe hacer una vez da por probado los hechos? ¿Qué operación sigue a esa conclusión? En estos casos considero que el juez debe, cuando se acrediten los hechos, debe dar por probado, debe acceder a las pretensiones o a las excepciones de acuerdo a cuál hayan sido probadas. Profe, pues considero que una vez acreditado, lo que sigue es valorarlo, ¿sí? Es justificarlo, es decir, ¿por qué? Con fundamento. Ese sería como el paso a seguir una vez acreditados los hechos. Una vez se dé por probado el hecho, aunque estimar la pretensión está cerca, entre la prueba de los hechos y estimar la pretensión hay algo en la mitad muy importante que no pueden olvidar, que es la calificación normativa. Es una valoración, pero es una valoración ya normativa. Ya no es la valoración de la prueba de los hechos, porque se supone que ya concluí que sí hay prueba. Entonces lo que hago es, si sí hay prueba, tengo que analizar si se adecúa o no se adecúa al supuesto de hecho de la norma jurídica que fundamenta la pretensión y o la excepción. En otras palabras, que se den por probado los hechos no significa que vaya a ganar el caso el demandante o el demandado, porque aún resta hacer un ejercicio de calificación normativa. Y una vez se califica normativamente, si se concluye que efectivamente se adecúa a la norma jurídica, ahí sí va a acceder o no a las pretensiones o a las excepciones. En definitiva, si el juez da por probado los hechos, hay un problema de calificación normativa que no tiene nada que ver con pruebas en principio. Es un problema de derecho sustantivo, de calificación normativa. Hay que saber mucho de derecho penal, civil, laboral, para poder hacer eso. Y si en cambio el juez dice que no está probado los hechos, se vuelve un problema de prueba de esta materia. ¿Cómo resuelve ante la laguna probatoria? Ya saben ustedes, aplica la regla de juicio de la carga de la prueba. Hola, profe. Una preguntita es que según lo que yo entendí, primero el juez valida la prueba, califica que la prueba sí efectivamente es válida y la entra al proceso y después, enfocándonos en el área penal, la clasifica en el tipo penal y mira a ver si encaja en el tipo penal, ¿sí? No debería de ser al contrario, primero mira los hechos que le pusieron en la demanda inicial, mira que sí tengan conexión con el tipo penal y después analiza lo que son las pruebas, si son pertinentes o no. No debería primero revisar el tipo penal para así poder descartar la demanda literalmente de forma más directa. Yo he reflexionado sobre esa pregunta que usted hace y se me parece mucho a qué es primero, el huevo o la gallina. Se discute mucho qué va primero y yo creo que es un ejercicio de interrelación constante durante todo el proceso. Sin embargo, ya al momento de la sentencia, lo que se dice es que el objeto de la calificación normativa en la sentencia debe ser los hechos probados, no los hechos hipotéticos que se dijeron en la demanda o cuando se contestó la demanda. ¿Esto por qué? Hay una razón que es el principio de congruencia. Hay especialidades en donde el principio de congruencia es estricto y el juez solamente está limitado a lo que las partes dijeron a nivel fáctico. Por ejemplo, en materia penal tiene un limitante y él no puede desbordar nunca lo que las partes dicen. En cambio, hay otras especialidades como en materia de familia o laboral, en donde como el juez puede fallar ultra y extra petita, entonces es importante que el juez delimite los hechos probados para que a partir de ahí pueda tomar decisiones. Pero incluso en materia penal me parece que es importante que el juez primero haga ese ejercicio porque aunque eventualmente no pueda condenar, porque la fiscalía no contó esa historia, sí podría compulsar copias o tomar medidas a favor de la víctima, etc. Entonces, a nivel justificativo se dice, primero, evalúe la prueba de los hechos, concluya si hay prueba o no y a partir de ahí aplique las normas jurídicas. Es como el orden metodológico. Pero bien, su reflexión es importante y efectivamente es un ejercicio de interrelacionamiento constante durante todo el proceso. E incluso, en teoría, en algunos sistemas judiciales, si el juez observa
que los hechos hipotéticos, los enunciados fácticos, definitivamente no encajan, podría rechazar de plano la demanda o la acción, pero eso depende de cada régimen particular. Habría que analizar cada código y cada especialidad. Estábamos hablando acerca de cuando se logra satisfacer esa carga probatoria, pero entonces después de eso vendría lo que es el encasillamiento, lo diría yo, en un tipo. Entonces a lo que quiero llegar es, ¿qué pasa si se falla en ese encasillamiento? Digamos, se logra que sí haya pruebas acerca de, digamos, no sé, un hurto, pero no lo logran, o sea, fallan en ese encasillamiento del tipo. Muy buena su pregunta. En la literatura, usted va a encontrar la respuesta a esa pregunta como la tipología de errores de la decisión judicial. ¿Cómo se puede equivocar un juez cuando va a tomar una decisión en sentencia? Y tal vez convenga, para darle respuesta a su pregunta, esa clasificación vieja, clásica, pero me parece importante, entre errores de hecho y errores de derecho. Se supone que los errores de hecho tienen que ver con la prueba de los hechos, con el tema prueba y hecho. En cambio, los errores de derecho tienen que ver con la aplicación incorrecta de las normas sustantivas. Entonces, sobre su pregunta puntual, entonces, bueno, ¿qué pasa? El juez cometió un error, pero ese error no tiene que ver con la prueba de los hechos porque el juez sí dio por probado de forma correcta, sino es un problema netamente normativo. Y ahí, insisto, hay que saber mucho derecho sustantivo, mucha dogmática penal, si estudia en penal, o mucha, qué sé yo, derecho de contratos, bueno, dependiendo del área en la que me encuentre. Profesor, una pregunta. Recuerdo que en una de las clases usted nos menciona, bueno, teniendo en cuenta que la regla del juicio se hace al momento de dictar sentencia, usted nos mencionaba en una clase y me causa mucha curiosidad respecto a los autos que decretan medidas cautelares, porque usted nos mencionaba que para eso pues se dan por probados ciertos hechos. Entonces quiero saber si la regla de juicio aplica también en ese momento. La regla de juicio de las cargas de la prueba es útil en cualquier decisión en donde el juez deba emitir una decisión sobre si un hecho quedó probado o no. Ya saben que ustedes que esa utilidad se pone en primer plano cuando el juez dice que algo no quedó probado. Es ahí en donde necesita para tomar una decisión. Y efectivamente en medidas cautelares, como también una medida de aseguramiento en materia penal, que es una medida cautelar personal que afecta la libertad, los jueces deben pronunciarse sobre si hay prueba o no, sobre los hechos que fundamentan la petición de la medida cautelar o la medida de aseguramiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en medidas cautelares o medidas de aseguramiento, las condiciones para dar por probado los hechos son diferentes a las condiciones que se requieren en la sentencia. En resumen, se pide menos prueba en las medidas cautelares para dar por probado un hecho que en la sentencia. Eso lo vamos a ver a profundidad cuando estemos en valoración probatoria, pero por ahora lo decimos así. Entonces, a su pregunta, sí, cuando un juez se va a pronunciar sobre una medida cautelar y observa que no hay prueba suficiente para esa decisión, tendrá que acudir necesariamente a la regla de juicio para efectos de negar la medida cautelar. Porque recuerde, decir que no hay prueba de algo no significa decir que sea falso. Y como no hay una relación lógica entre la poca prueba, la ausencia de prueba y la falsedad del hecho, tiene que acudir a una figura que le permita negar la petición. Esa es la necesidad, insisto en esto. Decir que no hay prueba no significa que es falso. Entonces, si el juez no tiene elementos para decir que el hecho es falso, ¿cómo decide? Acude a la regla de juicio, que es una figura jurídica que le permite tomar esa decisión. Ahora pasemos a un principio que me parece importante que conozcan, porque este principio tiene una influencia en el funcionamiento de tanto de la regla de conducta como la regla de juicio. Y creo que nos permite comprender mejor el fenómeno probatorio. Me refiero al llamado principio de adquisición procesal, que en Colombia también se le llama el principio de comunidad de la prueba. Me importa que conozcan los dos términos porque en Colombia se utilizan de manera indistinta. Este principio se le atribuye al profesor Giuseppe Chiovenda. Él fue el que lo formuló, al menos con absoluta claridad. Y lo que dice el principio, las consecuencias prácticas son dos. Tiene dos consecuencias prácticas. La primera la vamos a llamar la pérdida de disponibilidad de la prueba. Y la segunda la vamos a llamar valoración racional al margen de quien aportó la prueba.
o al margen del origen de la prueba. Voy a explicar el primero. La pérdida de disponibilidad nos invita a reflexionar sobre la prueba de quién es, de la parte o del juez. Jairo Parra utiliza un símil que me gusta. Dice, la prueba inicialmente es de la parte, porque la parte es la que la pide, la trae, la busca. Pero hay un momento del proceso en donde el juez expropia la prueba y le dice a la parte, ya no es suya, ahora va a ser del proceso, va a ser pública, ya deja de ser privada y se convierte en algo público. Y como algo público, ya usted no puede disponer de ella. Y la consecuencia obvia de la pérdida de disponibilidad es que ya no puede renunciar a ella. Aunque quiera, ya no la puede sacar del proceso. En resumen, hay una primera parte del proceso en donde la parte sí puede disponer de la prueba. Es decir, puede renunciar. Seguramente ustedes han escuchado a abogados penalistas en pleno juicio oral alzar la mano y decir, señor juez, yo renuncio a la prueba. Todavía está en una fase que lo puede hacer. Pero hay otra fase, hay otro momento en donde ya no, el juez no le permite sacarla. Un buen problema jurídico es de resolver a partir de qué momento se da el fenómeno de la pérdida de disponibilidad. Lo que se ha dicho es que una vez el juez tiene contacto con el contenido de la prueba, con la información que la prueba le aporta al proceso, ahí se pierde la disponibilidad. Por eso, por ejemplo, es posible que, aunque se haya decretado un testimonio para escucharse en la audiencia de práctica de pruebas, antes de que el testigo venga a la audiencia y hable, la parte puede desistir. Desisto, renuncio a la prueba. El juez le dice, bien, perfecto, no hay problema, abogado. Pero una vez el testigo llega a la audiencia y empieza a hablar, ahí ya usted no puede desistir, señor abogado. Ya está acá, ya nos está brindando información y por tal motivo la prueba se va a practicar. Lo mismo, por ejemplo, cuando se pide la exhibición de un documento. Entonces yo le pido, señor juez, por favor, solicite a la Universidad Libre las calificaciones, el récord de calificaciones docentes del profesor Ronald Sanabria. Mientras ese documento no haya llegado al expediente, yo puedo desistir. Desisto de ella, ya no lo quiero. Pero una vez llegue el documento, aunque lo que llegue no me sirva para mis intereses, ya no puedo renunciar. Ya tengo que trabajar el caso con esa prueba, aunque no me sirva. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto, bueno, usted nos decía que se pierde la disponibilidad de la prueba desde el momento en que el juez tiene contacto con la información que ésta tiene. Pero entonces, poniendo un ejemplo, en un caso laboral en el cual el trabajador solicita unos testigos, los cuales pues van a ir a decir sobre ciertos hechos, pero por lo tanto, pues el patrono no ve la necesidad de también solicitar los mismos testimonios. Dado ya el caso en cuando se va a practicar, el trabajador desiste de uno de ellos porque sabe que puede dar información que también beneficia a la contraparte. ¿Qué podría hacer la contraparte en este caso, el demandado? La pregunta es buena porque resalta o se preocupa por los eventuales derechos quebrantados o las expectativas frustradas de la contraparte de quien pidió la prueba. Claro, porque uno como abogado de la contraparte, uno tiene una expectativa. Se decretaron 5 pruebas, está bien, las pidió el demandante, pero yo tengo la expectativa de que se van a decretar, que se van a practicar. Entonces, claro, cuando desiste de forma unilateral, pues uno dice, yo quería preguntarle. La pregunta es buena, pero la judicatura usualmente lo que dice es, si usted estaba interesado en preguntarle a estas personas, usted debió manifestarlo en el juicio de admisibilidad probatoria. Debió lo que se denomina alegar una pertinencia autónoma. Y si usted lo alega bien, el juez va a decretar prueba común. Va a decir, esta prueba se decretó para los dos porque ambos manifiestan intereses autónomos. Pero si en cambio el abogado no dice nada, y esto opera para cualquier área, el abogado no dice nada en el juicio de admisibilidad probatoria, el sistema supone que a usted no le interesa, que la prueba le interesa solamente a quien la está pidiendo. Y por eso entonces cuando se genera el desistimiento no se puede hacer nada. Tiene que soportar la decisión, que es una decisión legítima de estrategia de la contraparte. La segunda consecuencia del principio de adquisición procesal es la que podemos llamar la valoración objetiva sin importar el origen de la prueba.
¿A qué me refiero con esto? Que la prueba se valora con los cánones de la razón y el hecho de quién la haya aportado, quién la haya traído, no tiene mayores incidencias. Usualmente siempre pensamos, profesor, ¿quién la puede traer? Pues la parte demandante y la parte demandada. Pero hay sistemas probatorios que le permiten, por ejemplo, al juez pruebas de oficio. O sea que la prueba pudo ingresar también en razón a la decisión del juzgador. Y hay sistemas de justicia que permiten que los testigos aporten prueba en sus declaraciones. O sea que la prueba pudo aportarse también por un tercero, el testigo. Lo que dice esta consecuencia es que al margen de quién haya sido demandante, demandado, juez o testigo, la prueba se valora objetivamente. No tiene mayor incidencia quién la haya traído. Bajo esa lógica, puede pasar y ha pasado que una persona sea condenada con base, entre otras cosas, por las pruebas que como defensa trajeron al juicio oral. O sea, el propio defensor puede generar prueba en contra de su cliente. Lo mismo en materia civil o laboral. El propio demandado puede pedir prueba que a final de cuentas termina perjudicándolo y termina siendo base para dar por probado los hechos de la parte demandante, que fundamentan la pretensión. A partir de la explicación del principio de adquisición procesal, me gustaría que reflexionemos sobre una expresión que se utiliza mucho en la práctica judicial, sobre todo al momento final, en los alegatos de conclusión o en las sentencias. Se dice, la fiscalía cumplió su carga probatoria. El demandante cumplió su carga probatoria. El demandado hizo su ejercicio de demostrar o de acreditar su carga probatoria. El defensor, el acusado, no cumplió su carga probatoria. Esa frase puede generar confusión porque les pregunto, la prueba de los hechos en la sentencia, la decisión, se puede fundamentar indistintamente en todas y cada una de las pruebas que se produjeron en el proceso al margen de quién la trajo. O sea que en realidad hacer expresiones sobre que el fiscal, la defensa, el demandante o el demandado cumplió con su carga probatoria parece un error, porque la prueba de los hechos, insisto, se puede basar en cualquier prueba que se haya generado. La pregunta sí es buena una vez el juez concluye que no hay prueba de los hechos, porque ahí se tiene que preguntar quién asume las consecuencias negativas ante la falta de prueba. Ahí sí valdría la pregunta, ¿quién tenía la carga de probar? Pero al momento de la valoración parece que es inoportuno. Si dentro de un proceso judicial se producen, por ejemplo, 10 pruebas, de esas 10, 5 las aportó el demandante, 3 la trajo el demandado y hay 2 que vienen de oficio. Cuando el juez va a empezar a razonar en su providencia judicial, hasta ahora está empezando y se pregunta, voy a analizar si el demandante cumplió su carga probatoria y empieza a valorar la prueba. Y resulta que él va a dar por probado los hechos principalmente basándose en las 2 pruebas que decretó de oficio y en las 3 pruebas que trajo el demandado. Si el juez a partir de esas pruebas concluye si el demandante cumplió su carga probatoria, uno le diría, pero espérese, si esas pruebas no las trajo el demandante, 2 las trajo usted y 3 el propio demandado. O sea que en realidad no es que haya sido el demandante el que haya cumplido la carga probatoria. Más bien es el propio ejercicio probatorio del proceso. Entonces lo que han dicho los autores, digamos, más avanzados en esto, es que el tema de las cargas de la prueba es un tema que se vuelve relevante solamente cuando el juez dice que no hay prueba de los hechos, porque ahí sí vale la pena preguntarse cuál de los sujetos procesales en contienda tenían la carga de probar, o en otras palabras, quién asume las consecuencias negativas ante la falta de prueba. Esto tal vez es terminología, es conceptual, pero a mí de vez en cuando me gusta que reflexionemos sobre eso para tratar de ser más precisos en el lenguaje cuando nos referimos a la prueba de los hechos. Pasemos ahora a los criterios de asignación de la carga a la prueba. Fijémonos que hasta este momento hemos hablado del funcionamiento, la regla de conducta, la regla de juicio, pero aún no hemos definido quién asume las consecuencias negativas ante la falta de prueba o quién tiene la carga de probar. Si uno hace una mirada histórica a esta pregunta de quién tiene la carga de la prueba, se han planteado 3 grandes criterios para resolver el asunto.
El primer criterio vendría siendo el más simple, que es el criterio de la afirmación. En resumen, aquí prueba quien afirma. Punto. Esta teoría es parcialmente correcta y así lo dijeron o así lo determinaron sobre todo la doctrina especializada del siglo XX. Dijeron que en algunas ocasiones puede ser que por error o por estrategia el demandante no afirme el hecho o el demandado no lo afirme. Pero aunque no lo afirme, es a él al quien le beneficia la prueba del hecho. Entonces la clave no está tanto en el acto del habla de afirmar, sino nace el criterio de el interés o la incumbencia, que vendría siendo el segundo criterio. Este criterio lo que intenta es definir que la carga de la prueba la va a tener aquella parte que se beneficiaría con la prueba de los hechos. Es decir, que recibiría un incentivo, un beneficio ante la prueba del hecho. Usualmente, el que afirma le interesa y le incumbe. Hay una relación entre el lenguaje y el beneficio, pero no siempre. Por eso sus autores han considerado que la clave está en el interés o la incumbencia. Y el último criterio es el llamado criterio de la facilidad, que en los últimos años ha tomado un auge, ha tomado una importancia, aunque realmente no es que sea nuevo, se consiguen antecedentes muy remotos, pero en los últimos años ha sido especialmente importante, considero yo, por el modelo de Estado social de derecho que implica deberes de protección o acciones afirmativas a favor de los desfavorecidos, de las personas que tienen una posición de desigualdad o inequidad. Este criterio de la facilidad dice que quien tiene la carga de probar no es quien afirma, no es a quien le interesa, sino es a quien le queda más fácil probar un hecho. Y quiero que reflexionemos con un caso. Imaginémonos que entramos a una cirugía, nos sedan totalmente, nuestros familiares están afuera del quirófano, no sabemos nada de medicina y cuando salimos de la operación salimos con problemas que no teníamos. Entonces, cuando vamos a demandar, hay tres cosas que tenemos que probar: daño, relación causal y la culpa. La culpa es decir que los médicos se equivocaron, que cometieron un error durante el ejercicio de la operación médica, por negligencia, por impericia o por imprudencia. Les pregunto, ¿a quién le queda más fácil probar? Por una parte, al demandante, que estaba, insisto, sedado, no sabe nada de medicina, su familia es afuera. A él le queda más fácil probar la culpa, o a la clínica, que tenía una posición, obviamente, posición de garantía, el médico, la enfermera, el instrumentador quirúrgico, el anestesiólogo. A ellos le queda más fácil probar que fueron diligentes en el ejercicio de la profesión médica. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que a ellos les queda más fácil probar lo negativo, es decir, que fueron diligentes. Entonces, el criterio de facilidad nació para resolver casos de desequilibrio probatorio, en donde al interesado le queda realmente muy difícil probar, muy complejo probar, sea por razones técnicas, por razones de especialidad de la materia, por imposibilidad de demostrar, y en cambio observamos que al otro le queda muy fácil, porque tiene una posición dominante. Entonces, ante el desequilibrio probatorio, se dijo, hay que inventarnos un criterio de facilidad que equilibre las cargas. Y eso incentiva a la clínica a traer prueba para demostrar su diligencia. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rsanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.